la gloria y la honra sea para el Dios viviente. Amén. Puestos en pie, vamos a entrar en palabras de oración en esta tarde. Aclamar a Dios, que sea Él quien tome el control, porque sabemos que su Espíritu Santo es el que nos renarguye. El Espíritu Santo está en este lugar desde que comienza hasta que termina y aún se va con nosotros. Amén. Padre buen Dios que estás en el cielo y en todo lugar, mi Señor. En este momento nos presentamos ante tu presencia, mi Señor del cielo, dándote gracias por el privilegio que nos has dado, mi Dios, de estar aquí, Padre Santo. A cada uno de nosotros, mi Señor del cielo, gracias por ese grande privilegio que nos has dado, mi Dios, de poder exaltar tu nombre, mi Señor, de podernos gozar en tu presencia, mi Señor del cielo, y que tú con tu Santo Espíritu, Padre, nos consueles, nos ayudes, Padre, renargullas aquellos corazones cansados, mi Dios, que nos ayudes a seguir adelante, Padre Santo. En este momento, mi Jesús, yo no soy nadie, Padre, más que un humano, más que yo me considero, Padre, hijo tuyo, Padre Santo, porque he reconocido que tú eres mi Dios. Así como cada uno, Padre, que estamos en este lugar, hemos reconocido, Padre, que tú eres nuestro Salvador, mi Jesús. Así que clamamos, Padre Santo, que seas tú, mi Señor, tomando el control completo con tu Santo Espíritu. Derrama tu Santo Espíritu y que sea Él quien nos hable, Padre Santo. Porque de mí, Padre, ¿qué puedo hablar, Padre Santo? Pero yo confío en ti, Padre. Yo estoy en este lugar porque creo que tu Santo Espíritu tomará el control, mi Dios. No me canso de bendecir tu nombre, Padre, porque grande y poderoso eres tú, mi Señor del cielo. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Ya que estamos expuestos en pie, vamos a abrir la palabra de Dios. Hay traigo dos citas. Traigo dos versículos de la Biblia. Yo quiero que los varones busquen Deuteronomio 28:13 y que las mujeres busquen Apocalipsis 1, 28:13. 13. Las mujeres que busquen Apocalipsis del 1, Apocalipsis 1, del 5 al 6. Cuando lo tengan, hágalo saber con un amén. Amén. Bueno, los hombres primero. A Deuteronomio 28:13. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A ver, lean todos. Amén. Ahora las mujeres, Apocalipsis 1, del 5 al 6. Amén. Amén. En Deuteronomio yo me enfocaba en ese tema porque yo buscaba a ver Jehová Dios, a quién, pueden tomar sus asientos, a ver él a quienes se refería. Pero eso pasó cuando Dios estableció las tablas de la ley, los 10 mandamientos, y él se dirigió al pueblo. Él no hizo excepción de personas. Moisés se dirigió al pueblo y le dijo: si ellos cumplían los mandamientos, él los iba a poner como cabeza y no por cola. Ahora en Apocalipsis, ¿qué dice que nos ha declarado Juan? Tampoco hace una excepción y se especifica quién. Entonces él le habla al pueblo, amén. Entonces, ¿qué dice que ha hecho él también en Apocalipsis 1, del 5 al, yo creo que está en el 6? Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Y quién hizo esto? El primogénito, el que dice el primogénito, lo máximo, el Salvador. Gracias a él, ¿verdad? Todos conocemos que podemos llegar a la presencia de Dios. Tenemos una esperanza de vida, de muerte, pasar a vida. Pero esto yo nada más
quiero que ustedes se enfoquen en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, las promesas que hay para nosotros, cómo Dios nos ha determinado a nosotros que somos si obedeciéramos sus mandamientos. Es difícil aquí, pero nadie es perfecto, nadie es perfecto. Entonces yo le puse como tema, no te desenfoques, no te desenfoques. Ese es el tema de esta tarde. Y escogí a esta persona a hablar de este personaje de la Biblia porque todos conocemos de él, todos sabemos cómo fue su proceso, pero si lo estudiamos un poquito más, nos vamos a dar cuenta de lo que él hacía. Y a ver, ¿cuántos conocen a Simón, a Pedro? ¿Cuántos han oído la historia de Pedro? Amén, casi nadie. ¿Sí saben quién era Pedro? Pedro era un pescador. Dice que tenían una media compañía y pescaban. Pero yo me enfoqué en él porque la mayoría de nosotros tenemos conocimiento del caminar de Pedro. Entonces, Pedro, dice la Biblia, que era un pescador y trabajaba junto con su hermano. Ellos pescaban, pero el primero que vino a Jesús fue su hermano Andrés. Él fue el que conoció primero y comenzó a hablarle a Pedro, a decirle, y como Pedro creía. ¿Cuántos en este lugar creen en Cristo Jesús? Amén, todos, ya, todos creemos. Él creía, él sabía la profecía de Isaías, lo que se profetizó que iba a venir, que iba a ser el Cordero de Dios inmolado en la cruz. Entonces él creía y escuchó, dice. Y lo más impactante de esto, que tuvo contacto con Jesús 3 veces, dice la Biblia, 3 veces. A la tercera vez dice que ahí venía el milagro para él. Dice que él venían saliendo del mar, no habían agarrado nada. Yo pienso que toda la noche, porque la noche es mejor para pescar. En la noche cae pescado más grande, es mejor. Yo he pescado, yo la noche prefiero. Pero dice que venían y dice que Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, estaba dando la palabra. Y cuando los vio salir, dice que la multitud era mucha, que se aglomeraba para que oír la enseñanza de Dios, para escuchar que Dios traía para ellos. Entonces dice que vino él y de verlos, dice que le dijo a Pedro, a Simón, que lo subiera a la barca y que lo metiera un poquito dentro de la mar, porque la multitud se juntaba mucho. Y se hizo así. Dice que ya después predicó, despidió, y dice la palabra de Dios que le dijo, regrésate para dentro del mar. Pero qué tremendo, regrésate para dentro del mar, de donde vienes, regrésate. Pero pues ya le calamos, no hemos agarrado, está mal ahorita. Pero obedeció y dice que regresó. Pero tremendo, ¿verdad? Porque regresa y Jesús le especifica que dónde tirara las redes. Y él obedeció sin conocer a Dios, a Jesús. Él ya había escuchado de él, pero todavía no creía. No era el llamado de él todavía. Y dice la palabra que cuando las tiró, dice que las jalaban pesado, no podían salir, no podía salir. Entonces dice que mandaron a llamar a las otras 2 lanchas que tenían ahí para poder sacar. Entonces dice la palabra de Dios que él reconoció y le dijo, verdaderamente le dijo, tú eres el Dios viviente, dice él. Entonces todos nosotros hemos creído en ese Dios viviente. Yo creo que todos el viernes nos gozamos. Cuánto testimonio, como Dios, en mi vida Dios, para que yo esté aquí, Él ha hecho un milagro en mi vida. En cada uno de ustedes Dios ha hecho un milagro. Pero este hombre, allí fue el llamado de él. Allí fue cuando Cristo lo llamó a servir. ¿A cuántos Cristo ha llamado? Amén, amén. Yo creo que todos los que estamos aquí, Cristo nos ha llamado. Todos aquí Cristo nos ha llamado y nos ha constituido como cabezas. A todos los que estamos aquí. Entonces, reyes dice, sacerdotes dice, que así nos ha constituido él. Entonces yo comencé a leer, ¿verdad? A saber más de él. ¿Quién era Pedro? Y sabías que Pedro, en el caminar con Jesús, él también tuvo errores. Caminando a la par de Jesús, él cometió errores. Él cometió pecados graves, cometió él. Podemos decir que uno de los pecados
dice la Biblia que, bueno, dice que los errores que él tuvo, los pecados que él tuvo, fue uno cuando él anunció su venida, cuando Cristo Jesús, ya caminando él con él. Dice que uno de esos fue uno de los peores pecados que él cometió. Y para que estemos más seguros, para que la palabra nos lleve y la palabra nos guíe, vamos a ir a Mateo 16. En Mateo 16, del 22 al 23. Cuando lo tenga, diga con un amén. Habrá alguien que le puede dar lectura a Mateo 16, del 22 al 23. Amén. 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 Sí se dieron cuenta del primer pecado de él. Se estaba oponiendo en el propósito que Dios, ya un propósito de Jesús, el propósito de él. Y Pedro sabía, él sabía, él sabía de todo esto que iba a pasar. Había una profecía, ¿verdad? En Isaías, Ezequiel, todo eso se venía profetizando lo que iba a pasar. Pero Jesús se quedó con eso y dijo, ay, Pedro, no, no. Jesús le dijo, lo reprendió, porque él estaba oponiéndose al propósito que ya estaba escrito. Entonces a veces, hermano, en nuestras vidas, a mí me gusta cuando alguien viene, me dice, me da una palabra fuerte, me dice, hey, guáchale aquí, no está bien lo que estás haciendo. Y es de bendición para mi vida, porque para mí me endereza mi camino, para que yo camine. Pero en este caso, Pedro perdió el enfoque. Él no se enfocó ya. Él se fue, ay Dios mío, yo he caminado con Jesús y ahora no dejes que te pase esto. No. ¿Cómo te va a pasar esto? A veces Jesús, como sabemos bien, Él está en el cielo. Él va a venir a las nubes a levantar a su iglesia, a todo aquel corazón que se ha puesto firme delante de Él. Pero su Espíritu Santo está aquí. Entonces, ¿tú quién crees que es? ¿Cómo Jesús va a venir y te va a hablar a tu vida? Cuando te trae palabra de exhortación, cuando te trae palabra de ánimo, cuando te trae palabra de edificación, cuando te trae palabra para que camine recto. ¿Quién crees que va a usar? A nosotros como pueblo. Sí, tremendo lo que pasó ahora, ¿verdad? Un sentir tremendo. Dios sabe lo que hace. Entonces, a veces nos detenemos a decir la palabra que ya Dios te puso en tu corazón para tu hermano. Y más no sabemos que esa palabra va a ser de bendición para él, va a evitar algo en el presente, allá en el futuro, digo. Es necesario a veces que nos agarremos cuando viene ese sentir que necesitas decir algo, que necesitas decirle a tu hermano que siga adelante, que no caiga, que esto va a pasar. Es necesario que te acerques y le digas esa palabra, que no te la quedes en tu corazón, sino que llenando de valentía, dice que nosotros tenemos que hacer ese trabajo de él. Entonces por eso miramos que Jesús lo iba caminando con Jesús. Entonces, ¿quién lo iba a exhortar a él? Jesús tenía que exhortarlo. ¿Para qué? Para que se enderezara su camino. Ahora viene otro pecado que él cometió. Todos conocemos ese. Cuando lo negó, él lo negó, también lo negó a él. Y esa se encuentra en 3 veces dice que Pedro lo negó. Dice la palabra en Marcos 14:31. Allí es donde él le dice, no te negaré, iré, si te matan, yo voy a ir también contigo a que me maten. Pero mira, Marcos 14:60, que vayan alguien o busquen en Marcos 14 y vamos a ir al 66 y vamos a leer el 66 al 72.
Y una de las cosas que tenía Pedro, no, él la exhortación la agarraba y se volvía a enfocar, se volvía a enfocar. Él no decía yo, no, yo ya no voy a seguir con Jesús porque mucho me regaña. No, él decía, agarraba la palabra y se enfocaba otra vez. Él siempre fue con Jesús porque creía. Él siempre creía. Amén. ¿Cuántos la tienen? Amén. Alguien que la tenga. Marcos 14, del 66 al 72. Alguien que le dé lectura. Aleluya. Amén. Y antes de eso dice que Jesús le decía, y él le decía, no, no te voy a negar. Si tú te mueres, yo también me voy a morir. Así le decía. Y Jesús le dijo, de cierto te digo, que me vas a negar cuando el gallo cante la tercera vez. Y él dijo que no lo iba a hacer. ¿Y qué hizo? Se le añadió más a él. Él iba, maldecía, dice. Maldecía que porque lo le decían a él. Pero mira, Jesús con grande amor guardó algún remordimiento en contra de él. No. Jesús cayó. Él cayó y dejó que él viniera. Porque Jesús es el que nos ama. Él es nuestro Padre, Él vino y murió por ti, por mí. Dice la palabra que Él nos ha perdonado. Pero necesitamos reconocer nosotros, reconocerlo primero. Ahora la palabra de Dios también dice que nosotros, o sea, en lo poquitito me fuiste fiel. Así ve, en lo poquito, en lo mucho te pondré. ¿Por qué dice la palabra así? ¿Por qué? Porque yo soy sincero, yo a cada momento yo fallo. Con mi pensamiento, con todo fallamos. Y aquí todos estamos expuestos a eso. Por eso su palabra dice, en lo poquito me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Levantémonos. Si nos sentimos con un corazón agobiado, que fallamos a Dios, a veces faltamos a Dios, o viene la prueba grande y decimos, no, ya no voy a seguir, ya no quiero seguir, ya no, porque pues ve. Y a muchas de las veces se nos vuelve en excusa. Y no voy a ir porque me pasa esto. Y Dios no te está amarrando los pies para que vengas a su casa. Dice que entrad con gozo, con regocijo, dice. Y Dios lo perdona, dice, pero también Dios te exhorta. Dios te exige también que te pongas en su camino, que no te desenfoques. Aquí él se volvió a desenfocar completamente de la visión que Dios tenía. Pero como es palabra de Dios, Dios la volvió a animar. Entonces, después de esto, Pedro también tenía algo. La otra vez se nos hablaba de la valentía y del atrevimiento. Y eso está bien tremendo también. Este hombre era atrevido. Él era atrevido y lo atrevido lo hacía valiente. Valiente, eso tenía él también porque Jesús conocía lo que él era capaz. Dios conoce lo que tú eres capaz. Aunque tú digas, tengo este problema, tengo otra cosa, Dios conoce tu corazón. Dios conoce lo que va a hacer en tu vida. Dios sabe el propósito por qué estás aquí con él. Y seguidamente vamos a ir para conocer otra de las historias de él, de lo que él hizo. Amén. Y vamos a ir a Mateo 14. Vamos a leer del 28 al 31. Este hombre también era
tremendo, porque él, amén, desde que él llegó, aceptó, Dios hizo el milagro para que él lo buscara. Él no fue perfecto, él nunca fue perfecto. Él fue un proceso que Dios iba haciendo en su corazón, en su vida, un proceso, porque aquí nadie es perfecto. Vamos en un caminar todos juntos, todos juntos. Así que si alguien lo tiene, que le dé lectura, Mateo 14, del 28 al 31. Aleluya. Amén. Dice antes de esos versículos, porque si nos desglosamos todo a leer, no terminaríamos. Te vas, te vas, te vas, te vas. Pero resumidamente, ¿verdad? Dice que antes de eso, dice que Jesús se quedó predicando la palabra. Y dice que les dijo, adelántense, váyanse para allá. Ahorita yo les alcanzo, para despedir la multitud que había. Y dice que, dice la hora, pero no estoy seguro qué hora era, pero era una hora en la noche, en la madrugada. Dice que las aguas estaban agitadas y pues obvio, en el agua había neblina. Y dice que lo vieron. Cuando lo miraron, dice que todos dijeron, un fantasma, se espantaron, un fantasma. Y Jesús sintió el corazón de ellos y luego les dijo, no, hey, soy yo, Jesús. Pero mire este hombre lo que hace, atrevido. ¿Qué le dijo? ¿Ah? Si tú eres, hey, di que vaya contigo. Se llenó, atrevido. Pero mira, en el ámbito donde estamos, que es aquí, ¿verdad? El ámbito de nosotros, el atrevimiento aquí. No vayamos a ser atrevidos afuera, porque afuera nos zarandea el enemigo. Ir a meternos a un problema de alguien, hey, no peleen. Le cae a uno, ya se enoja uno y a pelear. Sí, así es uno de humano, así es impulsivo. Entonces, no, en el ámbito espiritual. Acuérdense que nosotros, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra espíritus, contra potestades. Son cosas grandes que no tenemos imaginación. Eso que trabajan en tu mente, en tu cuerpo, en tu mente. Pero no te dejes, no. Dice que nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Así que lo tremendo de esto, que Jesús le dijo nada más una palabrita. El milagro que él provoca. Ven, ven. Y mire qué hombre más de valor. Hombres, yo me gustan las historias porque yo viajo a ese momento. Qué hombre. Yo de ver el mar me voy a meter. Y en la noche le dijo, si tú dices que eres Jesús, di que vaya contigo. Ven, le dijo, atrevimiento, el atrevimiento. Se metió y dice que iba. Dice que cuando iba hacia él, Pedro provocó un milagro. Él provocó, sabía, ¿cuántas veces han visto una persona que camina en el agua? Yo jamás he visto eso, nunca. Se hunde uno, la gravedad. Es un milagro que él provocó. Y ven, le dijo, 3 vocales, o ¿cómo se dice? Palabras. No son palabras, 3 letras. Ven. Y él dice que salió de la barca y los demás con miedo. No, ¿quién va a andar en la oscuridad caminando ahorita? No, ese es un espíritu, han de haber dicho. No salgan. Y Pedro salió. Pero el problema de él fue que cuando iba, su mirada estaba puesta en Jesús. Su mirada estaba puesta en él. Pero él comenzó a desviarse. Quitó el enfoque. Miró que las aguas se hacían así. Así. Miró la neblina. Y se comenzó a hundir. Y en el momento que iba hundiéndose, le clamó. Y dice que al instante él estiró su mano y lo sacó. Y lo exhortó otra vez. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste de lo que Él te ha dado? Y a veces en nuestras vidas, Dios tiene misiones que vamos a cumplir. No, dice que el juicio de Dios, dice, comienza en casa, pero en nuestra casa también. En casa y en nuestra casa.
Allí son las misiones donde comienzan. Allí es donde comienza todo a mover. A las aguas así, a moverse. Pero dice, no te desenfoques, sigue adelante. Tu corazón está triste. Yo muchas veces yo me entristezco a veces de la manera, todo, la situación, y mi corazón se entristece y no duermo a veces a causa de eso. Pero vieras qué bonito es, porque uno es, yo en mi edad soy así, insomnio le llamamos, vuelta y vuelta en la cama así, no me levanto. Y algo, levántate a orar, hombre, levántate, ora. No me levanto, el insomnio, no puedo dormir. Y las veces que yo me he levantado y comienzo a pedirle a Dios, Dios como que no sé, es algo especial que hay. Y siempre me pasa en las madrugadas. Es algo especial que todo está así, mira, todo. Y sientes algo que viene a ti y te agarras a orar, a clamarle. Mira ya, mira esto. Mi problema. Y cuando me acuesto, son las 7 a veces, 8, y no me despierto. Descansé en Él. Y me levanto feliz, con fuerzas, animado. Entonces, yo lo que te quiero decir, es necesaria la lucha. Todos vivimos esa lucha. Todos estamos en lucha. Aquí nadie, y el que no está en lucha, pida que tenga lucha. Ya les voy a comprobar por qué. El mismo Pedro te lo declara. Sí, porque es lo que nos va a hacer salvo. Pero a la verdad nos desenfocamos a veces y no ese es el propósito. Dios a todos aquí nos ha llamado para servirle, porque en Deuteronomio no especificó Moisés, dice que se dirigió al pueblo. Yo busqué, dije, no voy a cometer un error yo y se esté dirigiendo a los hombres. Pero ahora sí, en los roles va, allí está la diferencia. Hey, tú eres cabeza. No, él dijo, el que cumpliese mis mandatos, yo lo pondré por cabeza y no por cola. Pero se dirigió al pueblo completo, al pueblo. Juan en Apocalipsis, ¿a quienes declara reyes, sacerdotes? Al pueblo, al que obedece. No hace sección de palabras, no. Él en ningún momento hace sección de palabras. Amén. Así que son cosas que a veces es necesario que nos desenfoquemos, pero a veces también es necesario ser atrevidos para provocar un milagro, provocar ese milagro. Dios a todos nos tiene con un propósito y esa es la palabra que siempre me van a oír diciendo. Por un propósito todos estamos aquí. No sabemos, Dios quiere que ores por tu familia. Hay tanta necesidad en la casa. En mi casa, los niñitos chiquitos, de chiquitos, pedirle a Dios, hey, esta es otra generación, si tú no has venido, que estos te alaben ya. No, si es necesario, plago, Él, pero que te alaben, que no se alajen de ti. Ese es todo. Nuestros hijos están bajo de nuestro dominio. Llegan a cierta edad, se van a ir, pero ya va la palabra. Y cuando tú eres fiel y respetas, Dios, haces un pacto con un Dios, con un rey, con un Dios. No estamos hablando de hombre, con alguien que está en el cielo, que dice que cuando resucitó, traspasaba las paredes. Yo no sé qué tecnología es esa, pero bien hermano, que yo a veces me pongo a pensar, ¿cómo va a ser eso de aquí a las nubes? Y allí yo me motivo. La salvación es única, tú te la vas a ganar, pero es necesario que estemos en la tierra ahorita, ve, hey, mira, aquel se desvió, para adentro, vente para adentro. Es necesario, pero siguiendo, vamos a leer otra historia más del atrevimiento de él. Y alguien que busque Juan 18, del 10 al 11, que alguien tenga y lo lea. Ese es otro ejemplo del atrevimiento de él, de lo que él hacía. Pero prácticamente les estoy dando que lean lo que él hacía, lo que Pedro hacía, porque nos estamos enfocando cómo era Pedro, cuál fue el caminar de él y cómo Dios lo alineó. Jesús lo alineaba. Juan 18, del 10 al 11. Si alguien lo tiene, que le dé lectura, por favor.
Aleluya. La copa que el Padre me ha dado, no la he de... Fue una pregunta que le hizo, ¿verdad? La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. ¿Qué dice en Isaías? Iba a ser entregado en manos de su mismo pueblo. Ya venía esto, ya venía establecido. Pero ¿qué hizo aquel hombre? A él no se le topan. Con la navaja, la espada, dice, ras, abusivo, abusimiento. ¿Cómo se dice la palabra que decía? Atrevido. Se atrevió otra vez. ¿Y qué provocó esto? Un milagro. Un milagro. Dice que Jesús agarró la oreja y se la puso otra vez. Un milagro. Fíjate bien, está tremendo eso, porque a veces uno cae gordo cuando es atrevido. Cae gordo, sí, muy metiche. Mira, ahí anda otra vez metiéndose. Y ahí anda uno. No, en el ámbito espiritual, aquí donde estamos nosotros, nuestro ámbito, es algo bien, bien especial. Ser atrevido. Él volvió a provocar y Jesús lo vuelve a regañar, para que nos entendamos mejor. Lo vuelve a regañar. Ey, ¿acaso la copa de mi Padre no la he de beber? Pues ya estaba escrito. Tremendo, tremendo. Qué ventaja tiene eso. Te lleva, yo lo que veo, cuando eres atrevido en el ámbito espiritual, haces que Dios haga un milagro. Haces que Dios haga un milagro. Porque, a ver, no sé, ¿verdad? Pero a veces es bien tremendo. Yo a veces tenía un amigo y lo conocí cuando yo andaba en mis pasos. Allá trabajábamos, sí, ya salimos, vamos, allá, y ya. Y me habló, dice que regresó y consiguió mi número y me habló no hace mucho, una semana. Y, ¿cómo está, José? Sí, aquí mire, viene, ya, nos saludamos. ¿Y qué? ¿Sí se va a hacer? ¿No se acuerda? Yo era bautizado en ese tiempo, ya era bautizado. No, o ya usted ya se hizo de lo mismo. Ajá. Sí, sí, le digo yo, ya somos de lo mismo y yo tratando ya. ¿Y qué? ¿Ya tiene familia? Sí, ya tengo familia. Sí, entonces ¿qué? ¿Sí se va a hacer? No, le digo, no se va a hacer. No, yo ya cambié, ya no, se hizo aleluya. Sí, mira el enemigo. Se hizo aleluya. Sí, sí, somos aleluya. ¿Y usted qué? ¿Ya cambió también? Ahí estamos, tratando, ve. Ellos piensan que uno es la misma persona de antes. ¿Cuántos alrededor tuyo van a pensar que eres la misma persona de antes? Muchos, porque entre más caminas en el agua, más tempestad vas a mirar, donde quiera, en tu casa, aquí, donde quiera. Cuanto más te metes al agua, más tempestad vas a ver. Pero Dios permite que veas la tempestad para trabajar en tu corazón, para que tú te enfoques en Él, para que si volteas, no te decepciones y te ahogues, no, clámale y Él va a venir y te va a exhortar. Hey, hombre de poca fe, salte, levántate, vente, sigue adelante, agarra la brecha. A ti te he puesto en esa familia para que tú ores por esa familia, para que ores por mi esposa, para que ores por tu esposo, por mis hijos, por todo. Él te ha puesto allí, levántate, pero Él no va a venir a darte esa palabra. Él va a usar a alguien aquí para darte esa palabra. Ahora nosotros tenemos que ser receptores a recibir esa palabra y ponerla en práctica. Y después dice la Biblia que lo negó, Pedro lo negó 3 veces. Dice la palabra de Dios que se arrepintió y lloraba amargamente, arrepentido de lo que había hecho. Se arrepintió y Jesús lo perdonó completamente porque había un propósito en la vida de él. El propósito de él era que él era el que se iba a quedar, iba a ir a otras naciones. Ya Jesús iba a preparar morada para nosotros. Y él era, y gracias a ellos, la palabra está ahora acá para nosotros también. Amén. Entonces, después de eso, él se arrepintió. Y en Primera de Pedro, del 1, Primera de Pedro 1. Amén. Aleluya. Primera de Pedro 1. Todos vayamos allí. Mira, estos libros, él los escribió después que él fue transformado. Pero en el caminar que él tuvo, desde cuando Jesús lo llamó y hizo el primer milagro para que él viniera a él,
fue un proceso. Y Jesús lo preparó porque Él era el que iba a hacer. Jesús nos prepara a nosotros. Si tú te sientes triste, no te sientas triste. Hay que orar. Si no puedes, hey, hay que hacer un espacio, venirnos a la oración, hey, levantar las manos. Somos un pueblo, somos hermanos, hey, yo me siento triste. Yo quiero que oren por mí. Nosotros, ¿cuántos no están dispuestos a orar por un hermano que tenga una necesidad? Pero levántate. No. Nosotros somos vencedores, somos reyes, somos sacerdotes, pero respeta el mandato de Dios. Siempre tenlo aquí. Dice que lo atemos aquí, ve, como un collar, que lo atemos. Y dice primera de Pedro del 3 al 9. Todos lo tienen. Amén. El 3 dice primera de Pedro del 3 al 9. Dice la palabra de Dios, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos. Oigan, no está aquí, en los cielos, para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante el ¿qué? La fe. La fe. ¿Qué es la fe? Lo que no estamos mirando, en lo que creí. Yo creo que Jesús, ¿cuántos creen que Jesús dio la vida por cada uno de nosotros? Yo creo en eso. Ahí está mi salvación, mi redentor. Amén. Dice, Dios mediante la fe, para alcanzar, dice, escuchen bien, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Qué significa la palabra postrero? Postrer. Postrero significa la lucha que estás viviendo. Lo que, no me equivoco, es lo que nosotros estamos viviendo, el postrer, lo postrero, la lucha en la que estamos. La lucha en la que estamos viviendo, dice en nuestro postrer, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, dice, si es necesario, tengáis que ser afligido en diversas pruebas. No dice que en solo una prueba, diversas pruebas, dice Pedro, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, dice, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada, dice, en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. ¿En cuántos de nosotros no se ha manifestado Jesús? ¿Sabías que gracias a Él estamos acá? Desde ese momento Él se manifestó en cada uno de nosotros. Desde el momento que tú viniste y dijiste, yo acepto a Jesucristo como mi Salvador. Desde ese momento sellado. Y si caíste, levántate. Pero ya hay un sello que te identifica. Reconociste en las aguas que Jesús es tu Salvador. Reconociste. Pero lo que yo quiero llegar a que entendamos es que nuestro galardón es grande. Dice que es mucho más mejor que el oro, dice. Aunque el oro es probado sobre fuego, dice, es mucho más valiosa lo que nos espera a nosotros. Amén. Pero aquí hay otro versículo, no sé cuál es, pero dice otro que dice que Él te va a dar felicidad en medio de la lucha, porque nosotros somos vencedores. Nosotros entre medio de la lucha somos vencedores. Entonces, aquí podemos seguir. Y aquí ya fue otro llamado para Pedro. Pero ya Pedro ya venía transformado. Su corazón estaba arrepentido. Jesús, ¿qué hizo Jesús para que él llegara a eso?
Lo exhortó, en su tiempo lo exhortó. Hey, échale ganas, no. Lo exhortó. En su tiempo lo exhortó. Aún así yo creo que él lo edificaba. Donde miraba los milagros que Jesús hacía. Todo lo que él miró que Jesús hacía, él cambió, dice. Cuando miró lo que Jesús le dijo que lo iba a negar, él cambió. Y de aquí sigue otro. Él siguió. Dice que salió a pregonar la palabra, salió a cumplir el propósito de Jesús. Entonces, pero habla de una promesa. Hay una promesa aquí. Y él mismo nos declara, desde que él recibió el milagro, para que él llegara a Jesucristo, que él conociera que Jesucristo era el Mesías, desde allí hasta cuando él lo negó, pasaron muchas cosas para lograr que Pedro escribiera esto. Entonces en nosotros, hermanos, yo lo único que vengo y te traigo, que no te desenfoques. Si te desenfocaste por X o cualquier razón, enfócate. Dios conoce tu corazón. Dios conoce tu lucha, tu prueba. Dios conoce todo eso. Pero Dios también quiere que probarte. Sírvele entre medio de la lucha. Sírvele, dile, Dios mío, mira cómo estoy. Él te llama. Nosotros, el trabajo de nosotros aquí en la tierra, dice que vamos a ser atribulados por un corto tiempo. Por un corto tiempo. Un corto tiempo, ¿a qué le llamamos? Para Dios, ¿qué son 1000 años? Un corto tiempo. Nuestra vida, toda nuestra vida en el caminar de Él. Y Él te va a prosperar, te va a bendecir, va a cumplir, dice, el deseo de tu corazón. Pero si tú no te desenfocas, si te desenfocaste, regrésate. Hey, no puedo, hay bastantes aquí, ve. Hey, oremos por él, hay que levantarlo para que siga adelante. Amén. Así que si nos ponemos a poner de pie para orar y pedirle a Dios que sea Él, que sea Él, amén. Padre buen Dios que estás en el cielo, en este momento, Padre mío, te damos gracias